Muy buenas tardes, estimados alumnos. Por favor, me confirman que me escuchan y ven la lámina que dice fractura de fémur. Gracias, Moisés. Bien, vamos a desarrollar el tema, bueno, César Pipián, vamos a desarrollar el tema que me han asignado de fractura de fémur. El fémur es el hueso más grueso, más fuerte de la economía, ¿no? La cortical es sumamente gruesa, mayor que cualquier otro hueso, y por lo tanto, para fracturarse se de un traumatismo de mucha intensidad, ¿no? Es un hueso que está muy irrigado, por lo tanto, al fracturarse sangra mucho. Sin necesidad de haber tenido una lesión vascular, el sangrado es muy importante, ¿no? Tiene grandes compartimentos musculares que pueden albergar, pues, mucha sangre, ¿no? Puede albergar 1 litro, 1,5 litros, de tal forma que el paciente se puede chocar por la cantidad de sangre que se pierde. Exactamente igual como ocurre en la fractura de pelvis, la fractura de ilíaco. Sangra mucho el hueso, ¿no? También es una región que tiene músculos muy potentes y estos músculos van a hacer que se desplacen las fracturas, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar una fractura no desplazada de la diáfisis del fémur, porque la musculatura que se inserta en esta parte son muy potentes, muy fuertes, y entonces desplazan la fractura diaficial del fémur. Ya habíamos revisado que el fémur proximal, el límite inferior del fémur proximal es la línea subtocantérica, y desde allí hasta la región supracondila es la diáfisis del fémur. Bien, la fractura del fémur, entonces, para producirse, requieren una alta energía que se le permita a este hueso para fracturar, ¿no? Y pueden producir hipovolemia. Entonces, cuando yo escucho fractura de fémur de la diáfisis, inmediatamente relaciono, deduzco que podría presentarse un choque hipovolémico. Tengo que tomar las medidas necesarias para evitarlo. Una fractura del fémur per se puede producir tanto sangrado que me lleve a la hipovolemia. Estas fracturas, como hemos dicho, por sus potentes músculos se desplazan y entonces son, por ello, casi todas de necesidad quirúrgica, de tratamiento quirúrgico, de hacerle osteosíntesis. Y que generalmente hay que hacer fracciones, ¿no? En el tercio, perdón, que generalmente hacen fracciones de los músculos en la parte proximal y el tercio medio, ¿no? Y las fracciones para alinear la fractura no hay que hacerlas cuando la fractura está en la parte distal. No hay que hacer las fracciones en extensión axial en las fracturas distales. Y vamos a ver por qué razón. Porque hemos dicho que las fracturas debemos alinearlas, debemos inmovilizarlas bajo tracción. Pero estas fracturas son la excepción a la regla, la fractura del extremo distal del fémur. Las fracturas no articulares, como todas las fracturas no articulares, ¿no? Deben ser reducidas por lo menos en alineamiento. O sea, no requieren reducciones anatómicas. Deben ser reducidas por lo menos en alineamiento. Ya todos sabemos qué significa alineamiento. Esta reducción debe ser cerrada o abierta. Tenemos que reducir, acomodarla. Y luego, el gol estándar para fracturas de fisura fémur es el enclavado endomedular bloqueado, ¿no? Un clavo endomedular bloqueado es la forma, el gol estándar para la fijación de las fracturas faciales. En tanto, las fracturas articulares, debemos tener siempre, como todas las fracturas articulares, una revisión anatómica exacta, al 100%, no por alineamiento. Las fracturas articulares deben ser reducidas bien, y la única forma de reducirlas bien es anatómica, exacta. Y para ello, entonces, recurrimos a las reducciones abiertas. Es imposible hacerla cerrada, una reducción anatómica articular. Y luego se fijan, el golpe estándar son placas y tornillos para las fracturas articulares. Revisemos la epidemiología.
Tenemos también una disfunción bimodal en gente joven, necesita un traumatismo muy intenso, atropellos, no caída de altura, y cuando son traumatismos muy intensos se acompañan de un porcentaje importante de fracturas abiertas, ¿no? 15 a 20% de fracturas del fémur pueden ser abiertas, ¿no? En los pacientes seniles también existe fractura de ácido del fémur, pero menos frecuente porque es más frecuente que se fractura la parte proximal. ¿Qué lesiones asociadas tenemos? A 1 a 2% de lesiones vasculares, venosas o arteriales, ¿no? El desplazamiento de la fractura podría lesionar estos vasos. Pero recordemos que no es necesidad de que se lesionen estos grandes vasos para tener una hipovolemia. El hueso fracturado por sí mismo puede sangrar tanto que produce hipovolemia. Rara vez, 1%, puede tener lesión vascular. Sin embargo, ahí sí que se asocia a lesiones meniscales, que no vamos a percatarnos porque la lesión de la fractura del fémur llama más la atención, ¿no? Todo el mundo se dedica a ver el problema de la fractura del fémur y pocos revisamos la rodilla. Entonces, habría que también examinar la rodilla. Como examinar la parte proximal. Nosotros tenemos, generalmente, una radiografía de una fractura artificial del fémur, pero no sabemos qué ha pasado en la parte proximal del fémur o en la parte distal. Hay que examinarla. Si tengo una lesión meniscal, voy a tener sí o sí aumento de volumen, témpano positivo, y me va a obligar a revisar la rodilla. Entonces, cuando tengamos una fractura del fémur, diáfisis, siempre busquemos las partes proximales y distales, examinémoslas. Hay una fractura de cuello del fémur que cuando se presenta, no son frecuentes, pero cuando se presenta, el 30% de los casos pasa desapercibida, no se nos diagnostica, como en este caso. Si no se hubiera tomado la placa completa, nadie hubiera dado cuenta de la fractura del cuello. Entonces, cuando se presenta, una tercera parte no se diagnostica. Los músculos hemos dicho que son muy potentes y que suelen entonces desplazar la fractura, ¿no? Va a haber fracturas desplazadas cuando ocurren en la diáfisis. Por estos músculos potentes van a desplazar estos fragmentos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como siempre, la clínica, en el antecedente, traumatismo intenso, el paciente tiene dolor, ¿no? Alto de 5, 6, 7, 8 sobre 10, ¿no? Dolor intenso, aumento de volumen, deformación, ¿no? Tiene deformación de la extremidad, porque siempre están desplazadas, podrían haber una equimosis, y al estar desplazada tenemos la extremidad rotada generalamente hacia externa. Hay movilidad normal en el foco de fractura, que no debemos buscarla, ¿no? No debemos mover la zona de fractura, va a decir que es movilidad normal, puede producir más dolor, y podemos dañar las partes blancas. Lógicamente, si vemos que se mueve espontáneamente, ¿no? A mitad del muslo, certificamos que es movilidad normal y por tanto está fracturado, pero jamás debemos buscarlo. Y acortamiento de extremidad por esta acción de los músculos que traccionan, ¿no? Entonces tenemos el anamnesis, el examen físico, la instrucción, buscar heridas, los pulsos, si hay lesión vascular, los nervios, ¿no? Si hay lesión neurológica, y la radiografía nos va a confirmar la fractura y sobre todo el tipo de fractura, como ustedes saben, es muy importante. En la emergencia, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, el diagnóstico clínico, es evidente la fractura del fémur, debemos pues evitar el shock hipovolémico, ponerle una vía, ¿no? Con una aguja gruesa, una bránula, para tener pues la hidratación de vía, y estar preparados para que no se nos choque el paciente. Pedir pues su grupo sanguíneo, porque es probable que necesitamos transfundir sangre, y aliviar el dolor, no solo de shock hipovolémico, pero también puede ser neurogénico, por dolor intenso. Entonces, aprovechamos la vía para aplicar los analgésicos endovenosos. Se debe inmovilizar, ¿no? Con una férula que se asocia a fracción de partes grandes, que vamos a verla, con excepción de la fractura del extremo distal. Allí ten mucho cuidado, vamos a revisarlo. Y rápidamente debemos trasladarlo a un centro hospitalario porque son de necesidad quirúrgica, ¿no? No podemos tratarlas en una cosa.
requieren de un tratamiento definitivo quirúrgico, por lo tanto debemos trasladarlos a un centro de mayor resolución. En este centro de mayor resolución buscaremos hacer tratamiento definitivo, que es la reducción incruenta o cruenta, ¿no? Y luego el enclavamiento intermedular bloqueado, que es el gol estándar. En algunos casos, si tienen un canal muy delgadito o muy curvo el fémur, se puede inmovilizar con una placa y tornillos. Las placas son bastante gruesas, ¿no? Y anchas para fijar este fémur. Cuando tenemos una fractura expuesta, entonces ya usamos el libro de tratamiento de fracturas expuestas, es decir, la limpieza quirúrgica en las primeras 6-8 horas, porque las heridas están contaminadas, después de las 6-8 horas están infectadas, y después de la limpieza quirúrgica, el gol estándar de fractura expuesta, sobre todo de segundo y tercer grado, es la inmovilización con un tutor externo, con fijación externa. ¿Qué complicaciones y secuelas podemos tener en estas fracturas de fémur? ¿No? La rigidez de la rodilla, disminución del rango articular. Entonces, eso es una de las complicaciones más frecuentes. Por lo tanto, una vez que inmovilizamos la fractura, debemos reiniciar el movimiento de la articulación de la rodilla, hacer la extensión. Muchas veces produce dolor, pero tenemos que darle los analgésicos, tenemos que recuperar la función de la rodilla. No podemos quedarnos con una rigidez, porque no sirve que el fémur consolide bien y la rodilla me quede rígida. Entonces, una vez fijada la fractura, debemos reiniciar la movilidad de la rodilla. Otra complicación, las infecciones, que para eso pues las medidas, ¿no? De asfixia y antisexia, la antibiótico-terapia profiláctica, ¿no? Para evitar las infecciones. Conservación viciosa, como ustedes ya saben, es consecuencia de una mala reducción. La pseudoartrosis, que se dan cuando tenemos falta de irrigación, es decir, las pseudoartrosis atróficas, o cuando existe falla en la inmovilización, cuando hay mucho movimiento, se produce la pseudoartrosis hipertrófica. O sea, cuando están mal inmovilizados, el inmovilizador, la placa, el clavo que hemos utilizado, permite más movimiento en nuestra fractura, va a ir a la pseudoartrosis, a la nueva unión de tipo hipertrófica. Las lesiones vasculonerviosas también pueden ser consecuencias no solo de las lesiones, sino también de cirujano, ¿no? Y cuidado y saber por dónde vamos a abordar para evitar las lesiones pues, neurológicas o vasculares. Bien, entonces veamos unos casos como es el tratamiento. Aquí tenemos una fractura eficiaria del fémur, ¿no? Es una fractura que de 2003, hace bastantes años, casi 2 décadas, que no teníamos los implantes de hoy en día, ¿no? Que es el clavo endomedular bloqueado. ¿Y qué se tenía que hacer? Entonces, la reducción de la fractura desplazada, los músculos se lo han desplazado, tenemos que reducirlas, ya sea de manera incruenta o cruenta. Cuando las fracturas son de varios días, es imposible hacerlo de manera incruenta, y para eso necesitas de algunos medicamentos, como ayer vimos, de imágenes, de ortopédica, y si no se cuenta con esto, tenemos que hacer una reducción abierta, reducción cruenta, acomodar la fractura, y una vez acomodada, ponerle este clavo, ¿no? Entonces, así hacíamos hace un par de décadas, abríamos el foco, reducíamos, y fijamos estos clavos que no son bloqueados. Es un clavo que inventó el doctor Kuncher, ¿no? Al término de o durante la Segunda Guerra Mundial, durante décadas, ¿no? Se ha usado en todo el mundo. Y eso lo usamos también por nosotros, ¿no? Y fijamos a esta fractura de una incisión bastante grande entre el muro para acomodar la fractura, y luego en la parte proximal, la incisión del centro cantílica para introducir el clavo, ¿no? Ven que la paciente tiene una movilidad bastante buena de la rodilla y la cadera. La fractura va hacia la consolidación, ¿no? No es un clavo bloqueado, es un clavo, el primer clavo que se inventó en el mundo, el clavo de Kuncher, un clavo canulado, pero quiero mostrarle, no solo como historia, sino cómo sí se pueden tener muchos problemas sin tener la última tecnología, ¿no? Entonces aquí vemos el clavo no bloqueado, un agujerito en la parte proximal, para que una vez que consolide, como aquí ya está consolidada la fractura,
retiremos, enganchamos el clavo y lo jalamos, lo retiramos, una incisión en la parte proximal. Entonces tenemos un buen resultado. Y aquí lo vemos, pues ya tiene el clavo, el paciente en buena función, ¿no? Con un clavo de Kunz. ¿Qué se hizo? La reducción cruenta y osteosis. Otro caso, tenemos un paciente con una fractura, con más fragmentos, y entonces el clavo de Kunz no logra inmovilizarlo bien. Entonces usaban unas placas muy anchas, como decíamos, los agujeros no están en una misma línea, están uno al lado del otro, son más anchas y gruesas para soportar entonces la mecánica de este hueso tan fuerte, y los tornillos. Entonces reducción cruenta y expresión interna con placa y tornillos, ¿no? Y va evolucionando la fractura hacia la consolidación con muy buena función de la extremidad, tanto de la rodilla como de la cadera, con una gran incisión. Vamos a colocar, para reducir primero, y colocar y fijar la fractura con esta placa y tornillo. Tenemos otro caso. Si pensamos en una placa, ya hemos conversado que los fragmentos intermedios que no tienen endosio, cuando se fracturó y la circulación endóstica se interrumpió, y en la parte distal también se interrumpió, entonces este fragmento no tiene endosio, no tiene circulación endóstica, me queda solo la perióstica. Y si le pongo una placa y tornillo y el periósteo, este fragmento va a ir a por lo menos a un retardo de consolidación o a una necrosis vascular. Entonces, un clavo, una placa no sería bueno ponerle, un clavo no bloqueado, o no está bloqueado, va a rotar, se va a mover, puede ir hacia los próximos hipertróficos. Entonces, aquí sí es muy importante tener los clavos actuales, que son los clavos bloqueados, ¿no? Que es un clavo que va dentro del canal medular, y unos tornillos que van a atravesar el hueso y al clavo, de tal manera que se fija tanto la parte proximal como distal para que no rote, no gire. Entonces, la reducción es por alineamiento, no es una reducción anatómica, es una reducción por alineamiento. Y estos fragmentos tratamos de vascularizar lo menos posible, no quitarle el periósteo, que tenga su irrigación y pueda consolidar. Entonces, en la evolución vemos cómo se va uniendo estos fragmentos que no hemos despriorizados y van consolidando. Tienen su irrigación, están alineados y fijados con este clavo anular bloqueado que impide la rotación. Y tenemos el paciente, ¿no? Con muy buena función, y en este caso que fue complicado hacer erupción, tuvimos que aperturar. Y debe aperturar lo menos posible. Pero cuando ya es tardía la intervención, después de 2 semanas, es imposible acomodarlos de manera incruenta, hay que hacerlo siempre de manera cruenta. Otro caso, una fractura también desplazada, ¿no? En el diáfisis del fémur, en que se le pone un clavo endomedular bloqueado, ¿no? El bloqueo proximal, el bloqueo distal, enclavijamiento endomedular, y ya no hacemos tan grandes incisiones, sino con pequeñas incisiones poder acomodarlo. Para eso necesitamos pues el indicador de imágenes, ¿no? Que nos va a mostrar la posición de los fragmentos, y ya nos permitimos hacer pequeñas incisiones para la reducción y colocar los clavos y sus tornillos de bloqueo. Entonces con esto vamos a mejorar la biología de la fractura, que los fragmentos no se queden desvascularizados y puedan consolidar. Pero, ¿qué pasa si tenemos fracturas expuestas? Entonces ya no podemos, como se ya han visto en otras partes, después no podemos ponerle las placas, los clavos infectados, ¿no? Entonces, cuando son después de las 8 horas, ya no se puede hacer recepción interna, hay que hacer recepción externa, ¿no? Entonces, más de 8 horas son infectados, yo no puedo poner el implante en la zona de fractura infectada. Entonces, tenemos que usar entonces fijadores externos, ¿no? Que hay una serie de fijadores externos. Aquí estamos mostrando un fijador compresor para poder, contracción, alinear la fractura, porque es interna mínima, fijamos, alineamos esta fractura, ¿no? Y vemos después, con el tiempo, que se va formando el callo, ¿no?
Este es el fijador externo, ¿no? Unas barras de aluminio unidas que unen a los clavos con cemento acrílico, ¿no? Se llama el fijador externo estatal de Octodaiva, un peruano que lo diseñó, ¿no? Este es otro compresor para ayudar a reducir la fractura, ¿no? Y la consolidación final de esta gravísima fractura comminuta, expuesta e infectada, ¿no? Entonces los fijadores externos, que hay muchos modelos, hasta hay uno, el tubular AO, uno de los más caros que tenemos en el país, ¿no? Se usa cuando tenemos heridas, infecciones, que no nos permiten usar la superficie interna, ¿no? Se ve las partes blandas y debemos usar entonces fijadores externos. ¿Por qué externos? Porque están fijando externamente al foco de fractura. A ver, ¿cómo retrocedo aquí? Bueno, si yo suelto estas rótulas, se mueve toda la fractura. Si yo uno los clavos a esta barra a través de estas rótulas, la fractura queda inmovilizada. Entonces la fricción está externa. Está por fuera de los focos de fractura, por fuera de la piel. Si hubiera un clavo en el medular o una plaqueta unida, sería interna. Bien, la fractura del tercio distal. Ya acabamos con la diáfragma. La fractura del tercio distal. Decíamos de que tener mucho cuidado en no hacer tracción. ¿Por qué en el tercio distal, la fractura del tercio distal? ¿Por qué? Porque acá tenemos unos músculos en la cara posterior, ¿no? Los gemelos. Entonces, cuando se fractura y traccionamos, los gemelos van a llevar el fragmento distal hacia atrás. ¿Y qué tenemos atrás? Tenemos los nervios y los vasos. Entonces no debemos hacer tracción por esa razón. La fractura del fémur distal, ¿no? También es una alta energía, es un hueso fuerte, ¿no? Traumatismo por accidentes de tránsito, caída de altura, y en los seniles no necesita pues traumatismo intenso, basta una caída a nivel. Y aquí lo que decíamos, el extremo distal del fémur, donde se insertan pues los gemelos, la tracción hace que se bascule hacia atrás. Y atrás, decíamos, tenemos los vasos sanguíneos, el nervio, y ahí puede haber una gravísima lesión. Entonces, aquí no solamente hay el problema del acostamiento que me hace, sino el fragmento posterior, ¿no? El fragmento que se pasa hacia atrás, el fragmento distal, que puede lesionar, comprimir o cortar estos vasos o nervios. Entonces, mucho cuidado con esto. El examen clínico de anamnesis para hacer diagnóstico, igual, ¿no? Dolor, deformación, ver si es una fractura abierta o cerrada. Siempre, antes de cualquier cosa, establecer el estado neurovascular. Lo último no debe preocupar es el hueso. Primero, siempre, hay heridas, hay lesión vascular, pulsos, temperatura, color, hay lesión neurológica, sensibilidad, movimiento, ¿no? Y también síndrome comportamental, que en el fémur es poco frecuente porque sus comportamientos son muy grandes, ¿no? No es como en el brazo, las piernas, son más chicos, y el riesgo de síndrome comportamental es mayor. Pero hay que buscarlo, ¿no? Y la radiografía, pues, nos van a clarificar el tipo y dirección de la fractura. Entonces, aquí vamos a usar una clasificación la hizo la AO, la Asociación de Osteosíntesis, que es la que prima en el mundo, ¿no? Y es una versión muy sencilla para la fractura del fémur distal. La O, como en todas las fracturas, la divide en el primer número por un hueso, el número 1 es para el húmero, el 2, el pulso radio, el 3 el fémur, y aquí sería el 3. Cuando es la parte proximal es el 1, la parte distal es el 2, y cuando la parte distal es 3. Acá sería entonces 3, 3. Y el tipo de fractura A, cuando es extraarticular, no afecta la articulación. B, cuando afecta la articulación parcialmente, ¿no? Acá vemos la fractura, una parte de la articulación no se conecta con la diáfise y otra parte sí. Y C, cuando está separada totalmente la articulación de la diáfise. Entonces, la dirección de la O, entonces vamos a ver las extraarticulares, las articulares parciales y las articulares complejas o bicondiles también llamadas.
Tenemos que la mayoría de las fracturas del fémur distal son supracondilias, o sea, no articulares, o sea que se pueden reducir por alineamiento, ¿no? Seguidas de las complejas, de las supraintercondilias, ¿no? Y menos frecuente las semicondilias, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con el tratamiento? Inmovilizarla con una férula. No hacer tracción axial, no. La tracción que tenemos que hacer es una tracción suspendida con rodilla en 90 grados. Esto se hace cuando la cirugía se retrasa, ya sabemos que en el país no es posible hacer en los primeros días, entonces tenemos que hacer una tracción suspendida, o si se decide un tratamiento no quirúrgico, como por ejemplo los niños, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer una férula. Por eso es que en las prácticas, estoy seguro que los profesores apuntan todo el esfuerzo que aprendan ustedes a hacer férulas, porque eso queremos hacer en todos los pacientes al inicio. Cuando hay que colocar una tracción, ya que tengo el ejemplo de tracción, una fractura supracondiliar del fémur, entonces si colocamos una tracción esquelética, ¿no? Pasamos un clavo a través del hueso, de la tía proximal, a la altura del PAT más o menos, y de ahí vamos a traccionar. Si hacemos tracción axial, ¿no? Hacia distal, hacia los pies del paciente, vemos que se alinea la fractura, pero lo vemos que se alinea la fractura en el plano frontal, y a nosotros nos interesa ver en el plano de perfil. En el plano de perfil es donde ocurren los desplazamientos que hemos dicho. Entonces, si lo vemos en el perfil, aquí vemos claramente cómo se ha basculado el fragmento distal. Y de hecho, comprime los vasos o nervios. Y lo peor de todo, que podría seccionarlo. Entonces, jamás debemos hacer una tracción axial. En estos casos, fractura distal. Pero la tracción axial hacia el pie del paciente va a llevar el fragmento distal hacia posterior. Entonces, hay que hacer una tracción suspendiendo este fragmento distal del fémur, ¿no? Se pone una banda para que levante hacia el techo, tracción accionista, digamos, ¿no? Que suspende este fragmento distal. O a través de otro clavo de tracción que traccione accionista, para que impida que se vaya hacia atrás. Porque si hacemos la tracción axial, va a llevar siempre el fragmento distal hacia posterior. Entonces, jamás hacer tracciones ni de parte blanda ni óseas axiales cuando tengo una fractura supracondiliar. Como no tengo esta posibilidad de hacer la tracción suspendida, entonces le ponemos una férula y no hay problema. ¿Qué implantes tenemos para las fracturas de fémur distal? Diversos implantes, tornillos, placas, tornillos dinámicos, clavos anulares, clavos externos, y va a depender de qué tipo de lesión tenga. Y a eso va. Si tenemos una fractura supracondilia extraarticular, ¿no? Como este, o sea, 3 fémur, 3 es fémur distal, A, trazo supraarticular, es una fractura supraarticular desplazada, y tenemos que hacer reducción incruenta o cruenta y luego cistosíntesis, ¿no? Y el borde estándar son las placas y tornillos. Esa es una placa convencional, ¿no? Que se usa cuando tenemos un hueso fuerte, pero si el senil, entonces el hueso es osteoporótico, tenemos que usar otro tipo de placas. Y las placas que se usan, las placas bloqueadas, las placas especiales que no se anclan en la cortical, sino se anclan en la placa, ¿no? Porque se llaman placas bloqueadas, porque bloquean el tornillo en la placa. Podría hacerse también un cambio anular, sí, siempre y cuando la fractura es un poquito más alta, más en la vía física, en la metáfora, que se introduce el tornillo por la rodilla hacia proximal, ¿no? Tiene placas bloqueadas para fracturas, pero un poquito más altas que supracondilias. Cuando tenemos las fracturas ya articulares, parciales, o sea, 3-3B, se llaman B1 cuando es el cóndilo externo, B2 cuando es el cóndilo interno, y B3 cuando es cualquiera de los dos, pero en el plano frontal, ¿no?
Entonces, si yo tomo una radiografía frontal, voy a ver las fracturas sagittales, ya sea del cóndilo interno, pues, del cóndilo externo o del cóndilo interno. Pero si la fractura es en el plano frontal y le tomo una radiografía de frente, no lo voy a ver. Para verlo tengo que tomar un perfil. Entonces, ¿por qué hago esta diferenciación de B1, B2, B3? Para acordarnos de que hay una fractura que en el frontal, en la radiografía frontal, no la vamos a ver. Es esta B3 en el plano frontal, ya sea interno o externo, veamos. Esta fractura se dio cuenta el doctor Hoffa. Entonces el doctor Hoffa, que consiguió este nombre de estas fracturas, se dio cuenta que en el frontal no la veían, para verlo en el perfil. Teníamos la clínica, dolor, tumefacción, hemartrosis, impotencia funcional, pero en la radiografía frontal no la veo. Entonces hay que, si tengo la clínica y no lo veo, piensa, la una fractura de Hoffa, bien. Si tenemos una fractura unicondilia, de tipo 3B, que sea B1, B2, o sea, del cóndilo externo, en este caso, del cóndilo interno, se fijan con tornillos, ¿no? De una tarandela, o placas y tornillos, dependiendo de la extensión de la fractura, ¿no? Y es una revisión anatómica exacta. Acá no puede ser prolineamiento. Y para que sea anatómica, tengo que abrir y mirarlo, pues, ¿no? O tener un artroscopio que nos guíe que estamos exactamente así. Pero la fractura tiene que ser exactamente reducida, anatómicamente, y fijada desde con tornillos y placas y todo. Insisto que recordemos la B3 o la de Hoffa. Y cuando lo vemos de frente, si ustedes quieren poner de frente, no lo vamos a ver el brazo. El brazo lo vamos a ver con cada costado, ¿no? Entonces, si yo tengo una de frente, no puedo ver el brazo que está atrás. Siempre tomarle una imagen posterior y ahí sí lo puedo ver. Este fragmento que miren aquí atrás, totalmente trazado, que no era fácil verlo en la frontal. Entonces, siempre hay que pensar en esta fractura. Y por eso que siempre la radiografía también siempre debe ser en dos posiciones por lo menos, frontal y perfil. Y entonces, encontrar el diagnóstico, puedo hacer mi tratamiento, la revisión cruenta, aperturamos, lo acomodamos y fijamos con estos tornillos. Las fracturas del fémur distal articulares que se separan totalmente de la son más complejas, las 3C, ¿no? Y son más complejas, más difíciles de reducir, más difíciles de fijar, con peor pronóstico que las anteriores, ¿no? Entonces veamos aquí un caso, ¿no? Una fractura conminuta, supra e interarticular. Tenemos que hacer entonces la revisión anatómica exacta de la parte articular. Y la parte extraarticular sí puede estar alineada, ¿no? Aquí lo vemos alineada. Pero este fragmento está girado, está desplazado, pero está alineado. Alineado, ya sabemos la definición de alineado, ¿no? Que conserven los ejes. El paciente el día de la fractura, un mes después, ¿no? Se le ha puesto un injerto óseo, está alineada, revisión anatómica articular y una plaquitomía. Un paciente de 28 años, varón, ¿no? Y este paciente, después de un mes, vemos la fractura articular, ¿no? Reducida y fijada anatómicamente, y la fractura no articular estaba alineada como ha consolidado con buen eje. Otro caso, igual, con minuto, aquí un poco más, con minuto que el anterior, con minuto supracondilio, con minuto intercondilio, ¿no? Aquí reducción anatómica de la parte articular y la extraarticular, por lo menos en alineamiento, ¿no? Aquí se usaba una placa bloqueada. Bien, y cuando usamos una fijación externa con ponteo temporal, ¿no? Cuando lo usamos ponteo, no es puenteo, es ponteo, está bien escrito, ¿ah? Cuando usamos tutor externo temporal, ponteando la rodilla en paciente traumatizado. Supongamos este paciente que además tiene pues, un TEC y tiene una ruptura hepática, un traumatismo abdominal cerrado, ruptura hepática. Entonces no podemos traer reduciendo y fijando la rodilla.
se va a morir, tengo que ver el problema del hígado, ver el TEC. Entonces, como control de daños, se puede poner un fijador externo de los politraumatizados y que fije ponteando la rodilla transitoriamente hasta que mejore el paciente y podamos hacer el tratamiento definitivo de la fractura. El fijador externo también podemos usarlo en las fracturas expuestas, ¿no? Hasta que mejore la parte blanda para luego pasar a unos servicios internos. O finalmente, sin que sean expuestas, fracturas cerradas, pero que tienen severas lesiones de la parte blanda que le impiden hacer un abordaje aquí. Entonces podemos pontear la rodilla, no con sudor interno, hasta que mejore la parte blanda y hacer el tratamiento definitivo. Muchas gracias y pasamos a las preguntas, que supongo de ser varias. ¿Por qué se hace el conteo temporal? ¿El por qué? Pues, el por qué. ¿Por qué no hago el tratamiento definitivo en la fractura del fémur en un paciente politraumatizado? ¿Por qué? Porque se va a morir. Yo no puedo perder el tiempo en tratar de solucionar la radiografía, una fractura de fémur, porque el paciente está politraumatizado. Politraumatizado es cuando está su vida en peligro. Tiene más de un sistema dañado, neurológico, óseo y el hígado roto, tiene hipovolemia. Entonces el paciente está en peligro su vida, se va a morir. Le pongo un fijador externo para que no se muera, para que sostener la fractura y yo puedo movilizarlo al paciente, esté en la UCI, que se inflame todo y 4 o 5 días después que ya salió de ese estado crítico, yo pueda hacerle la osteosis. ¿Me expliqué, Borja? El por qué no debo hacer el tratamiento definitivo, sino poner un fijador externo temporal. Le pongo 2 clavos en el fémur, 2 clavos en la tibia, le pongo esas varillas, en 15 minutos acabé y no le he dañado al paciente, no le he hecho sangrar más. Ok, perfecto. A ese hecho de hacer una solución temporal rápida con fijador externo se llama control de daño. ¿En qué momento se usa aplicación bloqueada y no bloqueada? Ok, las placas, imagino me preguntas a las placas bloqueadas, ¿no? Las placas que no son bloqueadas están diseñadas para que cuando, a ver, ustedes sí puedo retroceder, no puedo retroceder, tomado. Ajá, ya lo pude hacer. Voy a ir donde una placa, ¿ya? Aquí. Miren, la placa va a fijar, el tornillo va a fijar, ataca al hueso, ¿no? Por presión. Yo entornillo fuerte y se va a pegar la placa al hueso. ¿Ok? Entonces, voy a tener un hueso fuerte para que yo pueda entornillar y ajustarlo fuerte. A estos placas de tornillo convencionales lo hace por presión. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si tengo un hueso osteoporótico? No puedo entornillar fuerte. Es como una madera dura y le pongo un tornillo y me agarra fuerte la bisagra. Pero si la madera está apolillada, no puedo ponerle un tornillo en ese hueso, en esa madera que está apolillada. Entonces, algo parecido vamos a ver en los huesos osteoporóticos. Entonces, aquí tú vas a ver que la placa no está pegada al hueso. Entonces, no está por presión. El tornillo se enrosca y se fija en la placa. De tal manera que no se va a mover el tornillo ni la placa porque está unida la placa al tornillo. Y los tornillos tienen distintas direcciones. Entonces, uno va a la izquierda, el otro a la derecha, uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Y como tiene distintas direcciones, no se puede desprender la placa, no se puede salir. Si todo estaría en paralelo, como que aparentemente está aquí, se saldría. Pero no, están uno divergente o convergente al otro. De tal manera que el hueso que está en medio impide que salga la placa.
a este más placa bloqueada. Sí que se refería a las placas. Entonces, ¿cuándo uso una placa bloqueada? Cuando tengo un hueso osteoporoso. También podría ser que tu pregunta ha sido con respecto a al clavo bloqueado. Entonces, primero, un clavo sin bloquear aquí. Este es un clavo dentro de un tubo. Por lo tanto, la parte distal podría girar, rotar interna o externamente. ¿Ok? Podría rotar. Yo le pongo un bloqueo a este clavo, o sea, un tornillo que atraviese el hueso y el clavo, entonces no hay forma que rote, porque está una sola pieza, el hueso y el clavo, por estos tornillos de bloqueo. Entonces no hay forma que rote. Pero cuando yo tengo una fractura inestable, ¿no? Como esta conminuta, le debo poner, y si después un clavo, debo ponerle clavo con bloqueo proximal y distal. Siempre. Por eso es que los clavos que usaba Kuntzel durante la Segunda Guerra Mundial y por varias décadas en todo el mundo, esa complicación se tenía, que rotaba. Entonces, ¿qué hacía Kuntzel para que no rote? ¿Dónde está? Aquí. Poner el clavo de mayor grosor posible para que llene el canal. Pero si no puedo, entonces lo anclamos en una cortical para que no rompa. Pero es mucho mejor, y aquí lo tenía con cuidado, no te muevas mucho, no camines mucho. En cambio, cuando está rotado, cuando está bloqueado, sí puedo movilizar mucho más pronto y es más segura la fijación con un clavo que esté bloqueado, porque no va a haber forma que rote. Entonces, los clavos bloqueados inmovilizan mejor que los no bloqueados. A ver si quiere contestar el chat. Sergio, ¿me expliqué? Ok, Sergio. Otra pregunta, por favor. Moisés, creo que nadie puede hablar, ¿no? Me gustaría, Moisés, si me escuchas, que me contestes qué es alineamiento. Como yo no voy a hacer fracturas, pero tiene claro que ya no tiene fracturas, y estar seguro de que me estoy dejando entender. Yo digo, las fracturas articulares deben ser reducidas anatómicas. Los no articulares, como esta, ¿no? Yo digo, debemos por lo menos alinearla. Entonces yo debo saber qué cosa es alinear. Moisés, ¿podrías decirme qué cosa es el alineamiento de una fractura? Cuando digo que está bien alineada, ¿qué parámetros tengo para decir que está bien alineado? Moisés, por favor. Si es que no me equivoco, doctor, debería ser cuando se genera una dirección exacta en cuanto a una línea de la radiografía. Ya, es más o menos el concepto, pero hay parámetros. Hay parámetros que nos van a decir cuando una fractura está bien alineada o no. Entonces, ¿cómo se acuerda? Quiero detallártelo. Si tú ves y haces una línea, no están exactamente en la misma línea. Este fragmento distal está un poco más hacia adentro que el fragmento proximal. Es decir, una línea debe estar más o menos aquí. Debe estar lateralizado, se ha ido hacia un costado. En el perfil también puedo verlo, y ahí más claramente. El fragmento distal está un poco más posterior que el fragmento distal que está un poco más anterior, está lateralizado. ¿Correcto? Entonces, cuando yo tengo lateralizado hasta 50% del diámetro del hueso, se considera alineado. Si está lateralizado 20%, está bien. Eso es bien reducido, eso está alineado. Porque consolidando con 20% de desplazamiento lateral, tiene buena función. Ya se demostró que las fracturas medio deficitarias, afectadas del hueso, ¿no? En el adulto, toleran hasta
50% de lateralización. Un parámetro es la lateralización. ¿Cuánto lateralización debe tener la fractura con cuidado alineado? Máximo 50%. Si tiene 60%, no, está mal. No va a quedar bien. Va a consolidar, pero con función viciosa. Para que tenga una función, debe tener máximo 50%. De 10%, 20%, 30% de lateralización es permisible. Va a consolidar con buena función. Y nosotros lo que buscamos es que tengan buena función. No buscamos radiografías bonitas, sino buena función. ¿No? Y aquí lo tenemos al paciente, teniendo buena función, a pesar de que la radiografía no está exactamente en su citrofragmento. Están alineados. Entonces, un factor es la proyección. El segundo factor es angulación. ¿Hasta cuánto pueden estar angulados los fragmentos? Entonces, yo trazo la línea, el eje proximal, el eje distal, y donde se intersecta me da un ángulo. Si el ángulo es mayor de 10 grados, está mal alineado, está desplazado, mal reducido. Pero si el ángulo tiene 5 grados, 3 grados, 8 grados, en una fractura medio eficiente del adulto, sí está alineado. Y así en el frontal o en el perfil. Hasta 10 grados de angulación en el frontal o perfil se considera una fractura alineada. Estamos hablando de fracturas biaxiales, muy especiales. Tercer parámetro, la rotación. Si tengo una rotación más de 5 grados, no está alineada, no está bien reducida, está desplazada. Si tengo menos de 5 grados, sí está alineada, sí está bien reducida, sí va a tener buena función si consolida allí. Tercer parámetro, menos de 5 grados de rotación, interna o externa. Finalmente, los movimientos axiales. O sea, hasta cuánto puede estar separado, ¿no? ¿Cuánto debe de distancia? Si hay una distancia mayor de 5 milímetros, es malo, no está alineado, está mal reducida. La distancia debe ser menos de 5 milímetros, ¿no? La distancia entre hueso y hueso debe ser menos de 5 milímetros, debe ser contacto, ¿no? Si está separado más de 5 milímetros, no va a construir un abismo, 5 milímetros para la célula. No van a rellenar, ¿no? Entonces, según esto es un abismo, y está más cerca, no más de 5 milímetros, ¿no? ¿Y cómo sé que 5 milímetros se rellenan? Porque estos tornillos tienen 4.5 milímetros de diámetro. El día que retire yo el tornillo, este agujero se va a rellenar de hueso, ¿no? Entonces, 5 milímetros es un espacio que sí se va a rellenar, no hay ningún problema, ¿no? Si vemos las placas, los tornillos de las placas bloqueadas, esas son más gruesas aún, miden 5 milímetros y se rellenan. Claro, pues es parte cojosa, rellenan más que la parte cortical. Entonces, la diastasis, la separación hasta 5 milímetros es aceptable, está alineado, ¿no? Y el acortamiento, ¿hasta cuánto de acortamiento se puede tolerar? ¿No? Si tengo un acortamiento, ¿no?, en el miembro inferior hasta de 1 centímetro se considera aceptable. 5 milímetros, 8 milímetros, 3 milímetros, se considera aceptable, ¿no? Más de 1 centímetro es no aceptable, es mal reducido, mal alineado. El miembro inferior. En cambio, el miembro superior, creo que ya acabaron, un acortamiento de número de 3 centímetros tiene perfecta función, una función aceptable, no perfecta, una función aceptable. Se puede considerar bien reducido, a pesar que tiene 3 centímetros de acortamiento, pues su función va a ser aceptable. Entonces, los acortamientos tolerables en el miembro superior hasta 5 centímetros y en el inferior hasta 1 centímetro. Y la diastasis, la separación, hasta 5 milímetros. Bien, quería estar seguro de que ustedes tengan en cuenta esos parámetros, porque son tal vez lo único que tenemos que aprender de memoria. Los parámetros para decir si está bien o mal reducida una fractura. Los parámetros a ver si están desplazadas o no una fractura. Para la parte diaficiaria,
¿no? Acá en la parte articular no, acá no tolera nada. Acá tiene que ser exacto, anatómico, al 100%, al íntegro, para tener buena función. Porque si está desplazado, va a haber artrosis. Claro que hay sus reglas, ¿no? Pero sus restricciones, perdón, sobre todo en el miembro superior, yo puedo estar unos milímetros desplazada mi caída articular de las glenoides y no producirme tanta artrosis como una rodilla, porque la rodilla soporta mucho peso. Entonces, aquí 3 milímetros es un montón, ¿no? El tobillo 1 milímetro, no, más de 1 milímetro no tolera. ¿No? Pero la cadera podría pues tolerar la caída articular un poquito más, ¿no? Pero en líneas generales, las fracturas no articulares pueden ser bien reducidas y alineadas. Y el alineamiento son esos parámetros de memoria, angulación menor de 10 grados, tanto en el frontal como en el perfil, en barro, valgo, en vaso curvato, 10 grados. Lateralización, no más del 50% del diámetro del hueso, en el frontal y en el perfil. Rotación, no más de 5 grados, interna o externa. Depresión axiales, de acortamiento, hasta 5 centímetros en el superior, hasta 1 centímetro en el inferior. Diastasis, separación, no más de 5 milímetros. Bien, disculpen que haya hecho hincapié en un tema que no me compete exactamente, pero yo quería estar seguro de que ustedes lo tengan en cuenta. A ver, ¿alguna otra pregunta? No veo preguntas. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Sergio, me expliqué en el tema de los parámetros para el alineamiento. Ok, gracias a todos. Hasta la próxima.